Hola, hola. Quiero presentarte para introducir esta clase este gráfico. Es un triángulo ahí con tres preguntas. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Y cómo? Bueno, cuando nosotros diseñamos nuestra enseñanza, en algún punto siempre tenemos estas tres preguntas presentes, porque van a acompañar un buen diseño de clases el pensar para qué estamos enseñando algo, por qué lo estamos enseñando, de qué manera lo vamos a enseñar, que es el cómo, y también vamos a tomar decisiones sobre qué vamos a enseñar, qué va a ser lo primero que enseñemos, qué va a ser lo segundo, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta que nos hacemos es si estos tres conceptos, estas tres inquietudes, estas tres preguntas eh, son independientes entre sí o están tan vinculadas formando una tríada dialéctica que basta que una se modifique para que se modifiquen las otras. Entonces, yo te quiero poner unos ejemplos, por ahí son ejemplos un poquitito tirados de los pelos, medios maniqueístas, pero para que nos ayuden a pensar en estas tres ideas. Supongamos que una mamá quiere que su hijo coma más saludable, que coma más sano, y su hijo no le gusta comer las hojas verdes. Entonces ella se le ocurre eh, cortar la espinaca muy chiquita y ponerle algunas hojas de espinaca cortada chiquitita en la mezcla para preparar albóndigas con carne picada, huevo, etc. Entonces, al armarle la albóndiga y cocinársela, que es algo que su hijo le guste, ya come, ella le camufla ahí en el medio de la mezcla algunas hojas verdes, con el objetivo de que su hijo coma más saludable, más sano. Ahora supongamos un ejemplo de otra mamá, que también quiere que su hijo coma más saludable, que coma hojas verdes, y ella también hace la misma operación de esconder la hoja de espinaca, pero no en albóndigas de carne, porque ella es vegetariana. Ella tiene principios, tiene una creencia, tiene una postura muy firme tomada sobre el comer carne animal. Entonces, y quiere que su hijo tampoco coma carne, entonces ella decide hacer esa operación, pero no en albóndigas de carne, sino en otro producto, en otra cosa que a su hijo también le gusta. Ahora vamos a poner otro caso, el de una mamá que también quiere que su hijo coma más saludable, pero ella cree que camuflarle la espinaca en una comida es mentirle, es engañarlo. Su hijo no es consciente de que está comiendo más saludable. Entonces ella toma otro camino y un día le muestra en un libro, un folleto de alimentos, con todas sus propiedades, y ella le explica que la vitamina le da más fuerza, etcétera, 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 para alentarlo a que él se anime a probarla. Entonces, lo que yo te quiero contar con estos tres ejemplos es que el qué, el cómo y el por qué van a estar muy interligados. Que si yo tengo una creencia, por ejemplo, con respecto al cómo comer o qué cosas comer y qué cosas no comer, algunas decisiones que voy a tomar a la hora de la enseñanza no van a ser las mismas que el que tiene otras creencias sobre qué es saludable y qué no es saludable para comer. Y asimismo, el tercer caso, si bien los objetivos y los propósitos eran los mismos, el cómo, el camino para llegar a eso fue tomado desde otro lugar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas tres preguntas que nos hacemos están muy relacionadas entre sí. Que cuando uno de verdad piensa por qué está enseñando algo, en ese por qué estoy enseñando esto empieza a desprenderse también una forma de enseñarlo. O dicho de otra manera, en la forma en la que uno enseña también está implícito el por qué lo estás enseñando. Y desde otro lugar, también se podría decir que aquello que uno decide enseñar, en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, también un poco nos dicen de por qué queremos enseñar eso. Eh, con todo esto, quiero introducir esta idea de tres conceptos porque nos van a acompañar mucho en todo el recorrido del cuatrimestre. A la hora de ir pensando diseños de clases,
siempre vamos a volver. Esto que figura aquí está porque está explicando por qué lo estás enseñando, esto está explicando qué es lo que vas a enseñar, o esto está explicando cómo lo vas a enseñar. Entonces, es algo muy simple, es una tríada, son tres cosas, pero me parece que es una forma conceptual de poder retener una idea muy clara y muy precisa a la hora de ir pensando en un diseño de clases. Volviendo al diseño, ¿te acordás que en la clase anterior yo te hablaba de tres niveles de diseño? Uno que era el currículum, otro que era el programa y otro que era la planificación de clase. Quiero volver un poquito a eso y desarrollar un poquito algunos conceptos sobre el currículum. Por así decirlo, nosotros como sociedad, los seres humanos, decidimos educar a nuestros hijos de alguna forma determinada. Como nos organizamos como sociedades, tenemos estados, tenemos naciones, etcétera, etcétera, y a veces a veces no, son los estados, el poder público, como quiera llamarse. También es un dictador, un rey, pero ellos, digamos que nosotros tenemos una vía de toma de decisiones de qué se quiere enseñar o por qué se quiere enseñar y cómo se quiere enseñar. En nuestro país, que es un país democrático, nosotros elegimos a nuestras autoridades, ellos nos representan y ellos son los que, representándonos, toman esas decisiones de qué se va a enseñar, cómo se va a enseñar. Esa decisión de qué se va a enseñar y cómo se va a enseñar, podríamos llamarlo el aparato educativo de nuestro país o el sistema educativo de nuestro país. Y va a haber algo que va a ser como la cabeza de ese sistema, que es la Ley Federal de Educación. Es aquel medio que va a darle curso a una forma de enseñanza, a un sistema de enseñanza, que va a estar representado por docentes, por institutos, por leyes, por jurisdicciones, por un montón de cosas. La ley es la que viene como a poner un poco todo eso en una órbita determinada, en un orden determinado. Y si vos lees la Ley Federal de Educación, vas a ver que la ley también dice qué queremos y cómo queremos y qué queremos de nuestros hijos, de nuestro futuro en la educación. Entonces, la ley vendría a ser como la punta o el escalón más alto de la pirámide. Cada jurisdicción, y Buenos Aires es una jurisdicción, va a tener también que construir un sistema educativo que le sea propio, que no pueda contradecirse al de la ley. Si bien cada jurisdicción es autónoma a la hora de decidir ciertas cuestiones, hay cuestiones que no pueden contradecir a esa ley de educación. Por eso en nuestro país, por más que en cada ciudad o en cada provincia hayan diferencias del sistema educativo, hay algunas cosas que son comunes. Una vez que la ciudad, que es nuestra jurisdicción, organiza su sistema educativo, va a tener su Ministerio de Educación, Secretaría, etcétera, etcétera, etcétera. Y dentro del Ministerio de Educación hay un grupo de técnicos, especialistas, que fueron elegidos para crear el currículum o el diseño curricular de cada uno de los niveles de enseñanza. ¿Qué contiene un currículum, un diseño curricular? El currículum está escrito como un documento legal, porque es legal, en donde tiene que estar el contenido, la dirección, los tipos de práctica, los tipos de controles de enseñanza y de evaluaciones que se dispone para cada nivel. Es publicado por el Ministerio de Educación o por el organismo superior que ejerce el control de esa parte del sistema educativo. Y los institutos, las escuelas, el mismo conservatorio, tiene que organizar su programa de enseñanza respetando ese currículum. O sea que una escuela, por ejemplo, una escuela única en un barrio, puede construir un sistema de enseñanza que le sea propio, pero no puede contradecir al currículum. Entonces, podríamos decir que en
esta tríada que es el currículum, el programa y la planificación de la clase puntual, el currículum vendría a ser el escalón de arriba. Es lo que nos va a decir, esta es la línea de enseñanza, estos son los contenidos mínimos que hay que enseñar o los contenidos generales que hay que enseñar. Estos van a ser los criterios y la dirección hacia dónde debe apuntar la forma de enseñar y estos van a ser los recursos para poder evaluar ese proceso de enseñanza, para poder corregirlo y tomar decisiones. Fue hecho por técnicos. En el caso de música, por ejemplo, son especialistas, son técnicos, son expertos que han sido elegidos por el poder público para ese trabajo. En algunos casos, y esto por ahí es como anécdota, pero quiero que lo sepan, en algunos casos esos diseños fueron hechos por estos especialistas, pero además también hubo intervención de la población docente, con algunas opiniones o encuestas. En otros casos por ahí no, por ahí lo hicieron solamente los especialistas, pero lo que creo que es importante entender es que el currículum vendría a ser como el eslabón o el punto más alto de la pirámide de lo que va a ser nuestro diseño de enseñanza. Si yo voy a planificar una clase que va a tener cuestiones que son súper puntuales, no pueden contradecir al programa del año que yo me propuse como profesor, más algunas características de programa que van a ser exigidas por la institución donde estoy. Esto a veces ocurre, por ejemplo, muchas veces en los colegios primarios, secundarios, en los jardines. La dirección del colegio decide que ese año haya un programa o un proyecto que sea específico para el año, en donde los programas de cada materia tengan que, además de atender las cuestiones particulares, atender a ese propósito, a ese objetivo, a ese plan de trabajo que se propone la escuela para ese año. Supongamos, este es el centenario de esta institución. Nosotros queremos que además de enseñar las cosas que tienen que enseñar, también hagan un trabajo con los alumnos para reflexionar sobre la institución, los 100 años, la historia de nuestra escuela, etcétera, etcétera. Eso es un proyecto que va a ser para la institución, pero va a influenciar a tu programa. Pero en ningún caso pueden contradecir al currículum. El currículum en música en la ciudad de Buenos Aires va a tener un diseño curricular para lo que es el nivel primario, un diseño curricular para nivel inicial, primario, perdón, y uno para secundario, que son los 3 niveles de la educación obligatoria. Los 3 niveles de la educación obligatoria del Ministerio de Educación tienen su diseño curricular propio. Las escuelas de música que son de la órbita del Ministerio de Educación y que tienen formación musical, por supuesto, tienen también su diseño curricular, que dentro de todo es bastante nuevo. Y luego, los conservatorios, Piazzolla, Manuel de Falla, etcétera, tienen su plan de estudio, que en algún punto el plan vendría a ser el currículum, vendría a decirnos a todos, estos son los años, esta es la estructura, cada año tiene determinados niveles, estos son los contenidos mínimos, esta es la dirección mínima hacia donde apuntamos. Después cada profesor, basándose en eso, construye su programa. Por eso estamos iniciando esta etapa de trabajo en nuestro taller con el análisis de algunos currículum. No vamos a ver todos, pero vamos a ver algunos. Tomé el de nivel inicial, de sala de 4 y 5, porque justo es el más novedoso. Los otros tienen más o menos 20 años y el de 4 y 5 se modificó y es muy nuevo. Es una lectura de varias páginas, si vos ya lo estuviste mirando un poquitito, por lo menos visualmente está lindo como está construido, es muy atractivo eso. Pero bueno, es una lectura ardua, no es una lectura fácil, pero quisiera que hagamos algo. Número uno, que te fijes en la introducción, en la primera parte del capítulo de música del diseño curricular de 4 y 5 que yo te envié por WhatsApp. Fíjate que en algún momento, en algún párrafo, va a comentar esto del qué, no dice por qué, creo que dice para qué y cómo. O sea que estas 3 preguntas que están en esta pizarra mágica que utilicé con ustedes, aparecen en esa introducción del capítulo de música del diseño curricular. Fíjate
cómo responden a eso. Y quiero que hagas un trabajo. Te voy a explicar qué es. Quiero que hagas una lectura de ese capítulo de música, son varias páginas, tómate tu tiempo, anda haciéndolo en varios días, y quiero que vos me cites una oración, me indiques una oración o un pequeño párrafo en donde vos creas que el diseño curricular de música está explicando el para qué o el por qué. Entonces, hace una lectura y cuando encuentres alguna oración o algún pequeño párrafo que vos al leerlos digas, acá está diciendo por qué, el porqué de enseñanza de música, el por qué enseñar la música. Perfecto. Quiero que eso lo tomes y me mandes por escrito esa selección de aquel párrafo que vos o aquella línea que vos encontraste que ejemplifique el por qué. Ellos van a decir para qué. Otro caso del cómo. Busca en algún momento algo donde vos digas, esto está explicando cómo enseñar. Entonces, quiero que ahí también cites textual esa línea o ese pequeño párrafo donde explique el cómo. Y me falta el qué enseñar. Acá cuando vos digas, uy, esto está diciendo qué es lo que hay que enseñar. Bien, puede ser una línea sola, acordate, por ahí es algo muy cortito o por ahí es un pequeño párrafo. Bien, 2 ejemplos de cada uno. 2 ejemplos del qué, 2 ejemplos del por qué o para qué y 2 ejemplos del cómo. Quiero que vos, haciendo la lectura de ese texto, trates de ver si encontrás 2 casos puntuales en donde vos veas que el diseño curricular te está diciendo qué hay que enseñar, cómo hay que enseñar y para qué o por qué hay que enseñar. ¿Sí? Lo vas a escribir y me lo vas a mandar más tardar el día de la clase de la semana que viene. O sea, tenés un plazo de una semana. Entonces, el próximo lunes a las 12 del mediodía es el plazo máximo para que me mandes ese trabajo. ¿Cómo lo podés hacer? Hacelo en un Word y si podés, te lo pido por favor, me lo mandás por WhatsApp. Yo prefiero que me llegue por WhatsApp porque la verdad es que lo miro en el celu y ahí mismo te contesto, te mando una respuesta. Si se te complica mandármelo por WhatsApp, mándamelo por mail, no hay ningún problema, yo prefiero WhatsApp. Se te complica el Word, no podés usar Word, no tenés Word, no sabes cómo usarlo, agarrá y en el mismo texto de WhatsApp lo escribís ahí. Es un poquito más hincha escribir con el teléfono, pero me lo mandás así. Y si tampoco podés así, agarrás un papel y una virome, lo escribís, lo copiás y lo escribís, le sacás una foto y me mandás la foto, me mandás la imagen. Entonces, después de haber reflexionado este concepto triádico del qué, el por qué y el cómo, y entender que no son cosas que están tan desvinculadas entre sí, te propongo que hagas una lectura de este capítulo de música del diseño curricular, que es general para todo el nivel inicial de 4 y 5, pero nosotros vamos a estudiar solo el de música, y vos encuentres lugares puntuales donde digas, ah, acá está hablando del qué, del cómo o del por qué. Me lo mandás, tenés un plazo de una semana, porque yo lo que quiero es que podamos en este periodo empezar a hacer alguna lectura comprensiva de algunos de los diseños. No vamos a ver todos, pero vamos a estudiar algunos. ¿Sí? Más adelante te pasaré el de primaria y trabajaremos un poquito con el de primaria. Creo que así como estamos pensando ahora el escalón más alto de la pirámide, poder comprender eso nos va a servir para poder pensar en cómo se proyecta y se diseña un programa. Y después, en último lugar, y no menos importante, en cómo pienso y cómo proyecto y cómo diseño una clase o un grupo de clases que responden a un programa y que ese programa responde a un diseño. Entre paréntesis, no es fácil siempre leer un diseño. Está escrito muchas veces en un lenguaje técnico que por ahí en algún punto es medio hermético. Porque ese lenguaje a veces responde a una bibliografía, vas a ver que hay una bibliografía en el diseño curricular, entonces utilizan términos que por ahí no te sean tan familiares. Pongo un caso. No dicen indistintamente ritmos rápidos o lentos.
pulso, negra o corcheas o subdivisión. Van a elegir un tipo de terminología para hablar de los aspectos rítmicos, porque eso responde a criterios técnicos, a criterios teóricos que los especialistas que hicieron el diseño adhieren. No se me ocurre un ejemplo ahora puntual, pero así como alguien podría decir, acá están hablando de fortepiano, otro va a decir, no, acá están hablando de planos de intensidad. Las dos cosas son la misma, pero está dicho de una manera distinta. Por eso yo lo que te invito a que cuando hagas la lectura del diseño, entiendas que a veces hay cosas que parecen herméticas, parecen complejas, pero responden a que los especialistas que lo hicieron están siguiendo una línea teórica, una línea conceptual, que es la que proponen ellos, a la que adhieren ellos, a la que también adhiere el ministerio o quien da el aval de la publicación de ese diseño curricular. Y es la que quiere que uno como docente baje, cuando dicen bajar al aula, o sea, lo traslade a su programa y de su programa lo traslade a su plan de clase y eso se lo traslade a los estudiantes. Entonces, en esta lectura del diseño, yo estoy convencido que vos, que sos un estudiante que además estás interiorizado y en la preocupación de la calidad educativa, vos por ahí tengas tus posturas tomadas con respecto a algunas cosas. Y por ahí sientas que algo de lo que está en el diseño no coincide con lo que vos pensás. Esto puede pasar. Que vos digas, yo no sé si adhiero a esto, yo prefiero esto nombrarlo con otro término. Esto ocurre. ¿Sabés lo que ocurre? ¿Por qué? Porque los que hicieron el diseño también tuvieron en cuenta un qué, un por qué, un cómo. Y atrás de esa tríada hay una ética, una filosofía, una creencia, una forma de pensar, una historia, una autobiografía, una biografía, una historia previa, una formación previa que tuviste vos a la hora de armar eso. Entonces puede ser que tengas sensación de adherir a algunas de las cosas que están planteadas en el diseño, en otras tengas ciertas dudas, tengas discordancias, concordancias. Esto es normal. A todos los docentes nos pasan que cuando hacemos una lectura del diseño nos surge esto. ¿Por qué? Porque somos seres críticos. Yo con esto no te estoy diciendo que el diseño está bien o está mal. Quiero decirte que entiendo y apoyo que por ahí, en algunas partes, en algunos capítulos, tengas una postura crítica, favorable, desfavorable, a medias, con el diseño. Y me alegra que eso ocurre, porque el día de mañana, ustedes cuando enseñen, se van a replantear qué funciona del diseño, qué no funciona, qué es lo que está dicho en el diseño que a la hora de bajarlo, entre comillas, tiene un resultado o no. Y bueno, por ahí el día de mañana a alguno de ustedes les toque pensar algún diseño. Así que, eh, como última reflexión, les digo, no dejen de ser críticos con los diseños. Hay que acatarlos. Son la normativa vigente. No podemos contradecirlos. Pero también está bueno ser crítico, está bueno tener una mirada personal que después podamos contrastar con hechos reales. Y el día de mañana, cuando nosotros nos toque hacer un diseño curricular, si a alguno le toca, ojalá, tenga presente eso, que las cosas pueden ser interpretadas desde otros lugares, desde otras perspectivas. Volviendo al ejemplo que puse al principio de las tres mamás. Las tres se planteaban lo mismo, querían lo mismo para sus hijos, pero no era exactamente lo mismo. Habían algunas sutiles diferencias, y el camino que tomó cada una no era tan igual entre sí. Y los resultados por ahí no iban a ser tampoco los mismos. Porque en el fondo, cuando nosotros queremos educar a nuestros niños, queremos lo mejor para ellos. Y lo mejor para vos, por ahí no es lo mismo que lo mejor para mí. Y tenemos que entender que esto puede pasar. No es fácil,
Eh, bueno, esta cuarentena me está haciendo irme un poquito por las ramas, pero te quería compartir estas reflexiones porque es poquito el espacio que tenemos para eh, pensar cosas. Entonces, en este poquito espacio te digo eso. Te invito a que hagas el trabajo, pero también a que eh, hagas volar tu imaginación y por algún momento, aunque sea mientras leas el diseño, que es el de 4 y 5, vos te preguntes, ¿qué quiero para un chico de 4 y 5? ¿Qué quiero que aprenda de la música? No un chico, todos los niños, porque es para todos los niños de la ciudad. Es el sistema obligatorio. O sea, todos los niños de 4 y 5 años que vivan en esta ciudad van a tener que aprender eso. ¿Qué quiero para ellos? ¿Qué es lo mejor para ellos? ¿Por qué? ¿Para qué habría que hacerlo? ¿Y cómo sería lo mejor? ¿Cómo sería eso? Así que eso es para que lo reflexiones vos. La respuesta no sé si la tenemos ahora o la tendremos en algún momento, pero si en algún momento se te ocurre pensar en esas cosas, es lógico. Cuando uno en forma crítica lee un diseño, en el fondo es bueno. ¿Por qué? Porque se hace esas preguntas a sí mismo. ¿Qué quiero para mis hijos? ¿Por qué lo quiero así? ¿Y cómo lo quiero? Bueno, éxitos, buena semana, tenés un plazo de una semana, tómate unos días para leerlo, no te obligues a hacer todo y que acordate de lo que esto, trabajar en cuarentena no es fácil, ya lo sabes, ya tenés esa experiencia. No te obligues a sufrir mientras estás trabajando. Si estás leyendo y llega un punto que te sentís agotado, te sentís que no entendés, te sentís cansado, para, hace otra cosa, abrí la ventana, mira un poco el sol, si es que hay sol, y después, en tal caso, en otro momento continúas. Siempre trata de trabajar de tal forma que el trabajo sea un desafío, pero que no sea algo que te bloquee o te ponga en una situación negativa. Tenés una semana, no hace falta que escribas, desarrolles algo, simplemente es leer y una vez que encuentres algo, te acordás, lo copias, tomás nota y después me mandás dos casos de esas tres preguntas. Dos qué, dos cómo y dos por qué o para qué. Éxitos.